Hola, 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 hola. ¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a desarrollar una interesante clase vinculada con un tema que suscita en los jóvenes un particular interés, porque tiene relación con la comprensión de lectura. Una de las preguntas más recurrentes, más pleonásmicas, más frecuentes que se suelen formular en los exámenes de admisión a las distintas universidades son las preguntas conocidas con el nombre de preguntas por inferencia. ¿De acuerdo? Preguntas por inferencia. ¿Estamos de acuerdo, futuro cachimbo? Y para iniciar el desarrollo de este interesante tema, vamos a partir de aspectos elementales, de aspectos rudimentarios, específicos, puntuales, como el relacionado con la etimología. Como todos ustedes saben, la etimología es una disciplina que estudia el origen y formación de las palabras. Y el término inferencia, como es lógico, tiene una procedencia etimológica. La palabra inferencia se deriva de las voces latinas in, ¿de acuerdo? In y ferre. In y ferre. ¿Y qué cosa quiere decir in? In quiere decir dentro. In quiere decir en. Y ferre, ¿verdad? Quiere decir, por aquí lo voy a escribir con mucho cariño para ti, futuro cachimbo, llevar. Llevar. De tal manera que desde una perspectiva etimológica, la palabra inferencia significa llevar dentro. Así como una madre lleva en sus entrañas una nueva vida, un nuevo ser. Llevar dentro. Y precisamente la inferencia es una operación mental que consiste en extraer de las entrañas del texto, en extraer de la parte interna del texto información implícita válida, datos y referencias que no se perciben de una manera externa, que no se captan de una forma literal, sino que es un tipo de información que está entre líneas, un tipo de información que subyace en la lectura, que está encerrada al interior del texto. Y usted, gracias a su perspicacia y habilidad verbal, tiene que extraer esa información y expresarla de forma explícita. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, etimológicamente, ¿qué cosa quiere decir inferencia? Llevar dentro. Llevar dentro. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahora, necesitamos que nos prestes absoluta y total atención, porque primero vamos a explicarte un ejemplo y a partir de ese ejemplo vamos a derivar una sencilla definición de inferencias. ¿Estamos de acuerdo? Así que tienes que prestarme atención, ¿ok? Este texto, que lo vamos a formular a manera de ejemplo, es un texto sencillo, de fácil comprensión, para que de esta manera podamos entender que se conceptualiza como inferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y para esto tenemos que leerlo con bastante atención. ¿Ya? A ver, mira por acá. Mira acá. El litio es un metal alcalino. El litio es un metal alcalino que posee, observa, que posee 3 electrones, 3 corpúsculos de carga eléctrica negativa. Esos 3 electrones están distribuidos
están repartidos en dos orbitales. En dos orbitales. El litio entonces es un metal alcalino que tiene 3 electrones y esos 3 electrones están distribuidos en dos orbitales. Atención, ¿qué más nos señala el texto? El texto nos indica que tiene un solo electrón exterior. Un solo electrón exterior. Y esa es la razón por la cual el litio es un metal propenso a combinarse con otros metales. No es un metal que lo vamos a encontrar en la naturaleza aislado, sino combinado con otros metales. ¿Y eso a qué se debe? A su particular estructura electrónica. 3 electrones distribuidos en dos orbitales y un solo electrón exterior. ¿Qué es una inferencia entonces? Observa, si el texto me dice que tiene 3 electrones distribuidos en dos orbitales y un solo electrón exterior, yo puedo inferir, ¿verdad?, que si tiene un solo electrón exterior y 3 electrones en total, entonces los 2 electrones restantes, ¿dónde se supone que deben estar ubicados? ¿Dónde? En el primer orbital. Esa información no está consignada en el texto de manera literal. Es una inferencia. Es una información implícita que usted ha extraído del texto a partir de la información que éste me ofrece de manera literal. Esa operación mental, ese raciocinio que usted ha realizado, se denomina inferencia. ¿Ok? Entonces yo voy a colocar aquí lo que acabo de inferir. El átomo ¿de qué? Litio, claro. El átomo de litio tiene, ayúdame, tiene 2 electrones, ¿verdad? ¿Que dónde están ubicados? En su primer orbital. ¿Ok? Esa operación mental, ese raciocinio que consiste en extraer información implícita válida, se conoce como inferencia. ¿De acuerdo? Por eso decimos que la inferencia es una operación mental que consiste en extraer del texto información implícita válida a partir de los datos que el texto me ofrece. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿verdad? Estos y otros aspectos del curso de razonamiento verbal, habilidad verbal, aptitud verbal, entre otras denominaciones que recibe nuestro importante curso, te lo vamos a estar explicando en los diferentes grados académicos que te ofrece el Colegio Científico Nikola Tesla. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con este modesto profesor, Arni Sánchez. ¿Ok? Un último ejemplo. Si no me has entendido esto, cosa que lo dudo, porque tú eres una persona muy inteligente, estoy seguro que vas a entender este segundo ejemplo. ¿Ok? Arni, por mirar a una hermosa limeña, se golpeó las manos cuando clavaba 2 maderas. Arni, por ver a una hermosa limeña, se golpeó las manos cuando clavaba 2 maderas. Del texto se infiere que la herramienta que utilizaba Arni era
¿Un taladro? ¿Un destornillador? ¿O un martillo? Un martillo, ¿verdad? Porque en el texto de nuestro ejemplo se dice que Arnie se golpeó las manos cuando clavaba 2 maderas. Y no se va a clavar 2 maderas ni con un desentornillador ni con un taladro. Tiene que ser con un martillo o con un instrumento análogo o similar, ¿verdad? ¿Ves qué sencillo? Excelente. Un error que comete el estudiante cuando tiene que resolver algunas preguntas que se formulan en el examen de admisión es confundir la información implícita con datos explícitos que están señalados en el texto. Para esto se tiene que tomar en cuenta este interesante criterio, esta importante información. Restricciones inferenciales. Profito, ¿qué cosa se entiende por restricciones inferenciales? Por favor, por favor. Restricciones inferenciales se refieren a aquellas alternativas u opciones que no pueden ser claves, que no pueden ser respuestas correctas. ¿Ok? Entonces, restricciones inferenciales, alternativas, ¿ya? Alternativas que pueden o que no pueden ser clave, que no pueden ser claves correctas, ¿ya? Que no pueden ser claves correctas. ¿Y cuáles son esas opciones que no van a ser respuestas correctas a una pregunta por inferencia? Las siguientes. Las opciones textuales. Las opciones textuales, las opciones literales, la que tú vas a encontrar en el texto de manera expresa. Si en las alternativas a una pregunta por inferencia tú encuentras el litio es un metal alcalino, ¿será respuesta o no será respuesta válida? No. ¿Y por qué razón? Porque es una opción textual, literal. ¿Me dejó entender? ¿Estamos de acuerdo? Pepe Lucho. Excelente. ¿Qué otras alternativas no se consideran claves? Las opciones parafraseadas. Parafraseadas. Profito, no siga, no siga. Primero explíqueme qué se entiende por opciones parafraseadas. Una opción parafraseada es aquella alternativa que repite lo que está en el texto, pero con otras palabras. De tal manera que no es una idea derivada, no es una conclusión lógica, es simplemente la repetición de lo que está en el texto con palabras distintas. Y eso no puede considerarse una inferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ni opciones textuales, ni opciones parafraseadas. Pero tampoco alternativas falsas. Yo siempre lo he dicho, nada que ver con opciones falsas. Una alternativa falsa no puede ser clave, ni tampoco opciones que, atención, no se basan en el texto. La inferencia tiene necesariamente que basarse en la información que está consignada en el texto. ¿De acuerdo? No tiene que ser una elucubración, no tiene que ser fruto de nuestra fructífera imaginación. Tiene que basarse en información literal que el texto me ofrece. Por eso una correcta inferencia se basa en la adecuada interpretación de toda la información que el texto consigna de una forma objetiva.
¿Sí vi? Muy bien. ¿Hasta aquí me estás entendiendo o no? ¡Claro! Claro que sí. ¿Alguna pregunta? Mira por acá entonces. ¿Cómo se redactan estas preguntas llamadas preguntas por inferencia en los exámenes de admisión? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo las voy a percibir? ¿Cómo lo voy a visualizar? ¿Cómo lo voy a reconocer? De la siguiente manera. Preguntas formuladas de esta forma. Del texto se colige. De la lectura se infiere. De la lectura se infiere. Del texto se deduce. ¿Me entiendes o no me entiendes? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más, profito? Del texto se concluye. Del texto se concluye. Otra forma sería de la lectura se desprende. ¿Me entiendes? ¿Sí vi? ¿Sí vi, amiguis? Del texto se desprende. Estas son algunas de las formas que adquiere este tipo de pregunta. Pueden tomar otros formatos, pero estas son algunas de las formas más frecuentes. ¿De acuerdo? Muy bien. En San Marcos, las preguntas por inferencia no necesariamente se redactan de esta forma tan concisa, tan puntual. Generalmente una pregunta sanmarquina por inferencia añade datos e información que me permiten ubicarme en la zona de respuesta y poder realizar una inferencia en los términos más adecuados. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, hablemos de una manera muy sucinta de las clases de inferencia que se conocen a saber. ¿Ya? En relación a las clases de inferencia podemos generar dos tipos: la deducción y la inducción. Lo voy a colocar abajo, observa. La deducción o inferencia deductiva y la inducción o inferencia inductiva. ¿Ya? Ahora, este esquema que hemos establecido aquí tiene un objetivo. Para un chico inteligente como tú, se dará cuenta que la deducción consiste en partir de una idea general a una idea específica. O al revés, partir de una idea específica a partir de una idea general. Y la inducción es el proceso inverso. Partir de una o más ideas específicas y llegar a una conclusión general. ¿De acuerdo? De estas dos formas inferenciales, el viejo Aristóteles reconocía como la más confiable y eficaz a la deducción y le asignó un nombre: silogismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todas las universidades privadas tienen un alto nivel académico. Del texto se deduce que la Universidad César Vallejo tiene un alto nivel académico y profesional. ¿Verdad? Pueden haber algunas personas que pongan en tela de juicio el nivel académico de la César Vallejo, pero en el campo de las analogías hay que asumir como verdadero todo lo que está señalado en el texto. Aún así, no coincida con la realidad. ¿Me entiendes? Claro. Profito, y la inducción consiste en ir de ideas específicas hacia una conclusión general. Por ejemplo,
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene un alto nivel académico, tan igual que la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, la Universidad Enrique Guzmán y Valle también tiene un nivel académico muy importante. ¿Qué puedo inducir del texto? Puedo inducir que las universidades nacionales tienen un alto nivel académico. ¿De acuerdo? Claro que sí. Muy bien, entonces, con esto estaríamos dando por concluida una breve exposición respecto a este interesante tema. Y si quieres saber mucho más de este y otros aspectos vinculados con nuestro importante curso, te esperamos en este año escolar en el Colegio Científico Nikola Tesla. Eso es todo. Gracias. Hasta otro momento.